Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gusto poderles saludar en este domingo 6 de marzo de este año 2022. Como en otras ocasiones, estoy haciendo esta grabación el día viernes, en este caso 4 de marzo, por la tarde. Con gratitud al Señor, hermanos, después del resumen de lo que el Señor me ha permitido compartir en la palabra los últimos 18 meses, desde agosto del 2020, el día de hoy quiero continuar con la serie de mensajes. Los que son cuidadosos y se han puesto atención al ritmo que he llevado en los últimos meses, he estado predicando 2 mensajes en el Nuevo Testamento, esto es en Marcos y Romanos, de forma continua o consecutiva. Y después de predicar esos 2 mensajes en el Nuevo Testamento, retrocedo una vez al Antiguo Testamento, empezando con Génesis, luego Salmos, luego Isaías. Así que quizá habrá sido hace un par de meses que compartí la última vez en Isaías, y hoy quiero continuar esta serie que corresponde a la sección de Isaías 13 hasta el capítulo 23, donde la profecía es acerca de las naciones, aparte del pueblo de Israel. Oremos, amados hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, porque estas palabras para las naciones que parece que no son del pueblo de Dios, es muy interesante ver cómo el Señor, en su amor por las naciones, también quiere alcanzarlas a ellas, como vamos a ver también el día de hoy. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu bendición, por tus misericordias nuevas cada mañana, porque es por tu bondad, Señor, que no hemos sido consumidos, como decía el profeta Jeremías, tras tus juicios sobre Jerusalén, porque nunca decayeron tus bondades y tus misericordias son nuevas, Señor, cada mañana. Te damos gracias en esta hora y te rogamos que alumbres nuestro entendimiento, Señor, por tu palabra, que es tan sabia y que nos ayuda a entender también el devenir de las naciones que no te conocen, pero que tú también anhelas que te conozcan. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Debo, hermanos, confesar que esta es una sección, desde mi punto de vista y para mí, bastante compleja del libro de Isaías, y hasta me atrevería a decir, en diciembre me correspondía haber predicado un pasaje sobre este libro, es decir, el capítulo 15 y 16 que ahora vamos a meditar, pero el Señor me movió a predicar un salmo, y quizás fue un poco mi dificultad para acercarme al texto, y es apremiante en el nombre del Señor que avancemos, sin embargo, porque justamente el panorama actual que estamos viviendo con este conflicto armado que se ha desatado entre Rusia y Ucrania nos ayuda quizás a entender lo que este pasaje nos va a decir con respecto a la nación de Moab. Como dije, desde el capítulo 13, Isaías, el Señor le revela palabra para las naciones. Él ha comenzado a hablar de las naciones. Primero habla de Asiria, después se dedica a la ciudad de Babel, y en tercer lugar habla de los filisteos. Por ejemplo, ahí en el capítulo 14, al final, habla de los filisteos, y el resto habla de Asiria y la ciudad de Babel, entre los capítulos 13 y 14. Y ahora Isaías o el Señor va a dedicar una palabra para la nación de Moab. Eso lo encontramos ahí a partir de Isaías capítulo 15, del verso 1, y también el capítulo 16. Esos 2 capítulos corresponden a la nación de Moab.
No voy a entrar en todos los detalles y por eso voy a abarcar los 2 capítulos, pero quiero en el nombre del Señor animarles para que apreciemos algunos elementos claves de esta profecía y cómo también esas palabras hablan a nuestros corazones y nos ayudan a entender las situaciones y las crisis en que las naciones actuales también viven. Dice la palabra del Señor en el verso 1 de Isaías 15, profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Y de inmediato el texto comienza a hablar de un clamor que se extiende por las diferentes ciudades de Moab. Voy a decir quién era Moab, quién era esta nación de Moab. Es importante decir que esta nación eran los descendientes de Lot, de una de las hijas de Lot, junto a Amón. Eran 2 naciones vecinas. Moab está al lado este del Mar Muerto y Amón está al norte. Al sur de ellos está Edom, que son los descendientes de Esaú. También de Moab nosotros sabemos que de ahí viene Ruth, la moabita, que después vamos a encontrarla a ella en la historia de la palabra del Señor, que esta mujer llega a ser también la abuela del rey David. Es una mujer moabita, sin embargo, que se ha convertido al Señor cuando ella le dice a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es lo que podríamos considerar una confesión de fe, donde Ruth afirma que cree en el Señor Dios de Israel. Recordemos que Israel era el centro en aquel tiempo donde las naciones podían conocer al Señor, y para eso el Señor había levantado a la nación de Israel y la había elegido para hacer luz entre las naciones. Ya hemos empezado a ver en el libro de Isaías que los juicios de Dios en el tiempo de Isaías sobre los reyes a los que él profetiza, desde el rey Usías hasta Acaz también y su hijo, vemos que el Señor está derramando o va a derramar juicio tanto sobre Israel como sobre Judá. Pero no solo eso, sino que el Señor va a derramar juicio sobre las naciones. En el tiempo de Isaías, cuando nosotros tenemos este texto acá, Moab, juntamente con Judá y otras naciones que realmente eran naciones vasallas de Asiria, estaban intentando hacer una alianza con Egipto para que Egipto les ayudara a defenderse en contra de Asiria. Y vemos estas 2 naciones van a ser muy importantes, tanto Egipto en el sur de Palestina, en el sur de Israel, al sur también naturalmente de Moab, y al norte Asiria. Estas 2 naciones poderosas que son naciones que están luchando entre ellas por la primacía, por el poder internacional, y quien realmente tiene más influencia sobre las naciones más pequeñas, entre las cuales está Moab y entre las cuales lamentablemente está también Judá y la ciudad de Jerusalén, que se va a mencionar en este pasaje también. Así que dicho eso, leemos ahí en el verso 4, en la primera parte, otras ciudades de Edom, Hezbón y Eleale gritarán, hasta Jahaza se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. La voz del llanto, la voz del clamor por las invasiones de los ejércitos extranjeros, en este caso de Asiria, es oída, sus gritos, su lamento. Hay que decir que Asiria hizo más de una incursión a estas naciones
El problema es que Asiria incursionaba en estas naciones y las sometía. Era el caso, lo podemos ver más de cerca con Judá en el relato de Crónicas a partir del capítulo 28, segundo Crónicas 28, cómo los asirios están incursionando hacia el sur y someten a las naciones. Por un tiempo estas naciones se sujetan por varios años, pagan tributos a Asiria, pero después se rebelan, especialmente tratando de hacer alianzas con Egipto en el sur, y entonces Asiria vuelve a atacar. Y ese es un poco el caso de la tensión política que se encuentra en este tiempo. Imagínese usted Europa del Este, en este caso específicamente la nación de Ucrania, una nación que desde su fundación en los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, si lo podemos decir de una manera, era una nación vasalla de Rusia. Ya no pertenecía a la Unión Soviética, pero igual que Bielorrusia en la actualidad, Ucrania era una nación que servía a los intereses de Rusia. Sin embargo, con el tiempo, con el paso de los años y especialmente los últimos 20 años, Ucrania ha visto más hacia el oeste, es decir, hacia Europa y hacia los Estados Unidos, buscando la ayuda de las naciones occidentales como las conocemos. Y por supuesto tenemos a otra nación, Rusia, que ha sido la que más influencia ha tenido sobre Ucrania el último siglo, podemos decirlo muy bien, que no quiere que se le quite a ese vasallo, si queremos llamarlo. Disculpen que lo diga así, pero eso es más o menos lo que está pasando aquí en la zona de Palestina, de Israel, Judá, Moab, y también Damasco o Siria está en ese mismo problema. No hay que confundir Siria en este caso con Asiria. Siria, cuya capital es Damasco, estaba directamente al norte de Israel y mucho más al norte, allá en los ríos Éufrates y Tigris, ahí está Asiria. Así que Asiria es un imperio muy fuerte, como digo, que está causando destrucción en la ciudad de Moab, y por eso se mira la crisis acá que vemos. Y no solo eso, en el verso 9 al final, o a partir de la segunda parte leemos, dice: porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Cuando dice la palabra yo traeré, está hablando el Señor. Recuerde que esta es una profecía de parte de Isaías, de parte de Dios, para la nación de Moab. Así que parece muy triste, muy doloroso, que a los que escapan incluso le esperan males peores. Piense usted en la crisis, por ejemplo, de refugiados que vemos por un lado desde Siria últimamente hacia Europa, cómo esos refugiados se han quedado ahí en las fronteras entre Grecia y Turquía, y hermanos, la están pasando muy mal. Desde hace unos meses Bielorrusia ha intentado dejar que refugiados entren a Europa por sus fronteras entre Bielorrusia y Polonia. Si usted vio noticias de hace unos 2 meses, aunque ahora ya no se escucha de eso porque el foco está en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero esas crisis siguen sucediendo, siguen siendo reales. O mire la migración de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Muchas gentes están huyendo de la violencia de sus países, se convierten en refugiados que huyen, pero a veces les esperan males peores, como lamentablemente podemos verlo en el caso de lo que sucede con algunos inmigrantes en México, o como he dicho acá en la frontera entre Grecia y Turquía, o incluso en el mar Mediterráneo, donde mucha gente mueren ahogados. Lamentablemente, hermanos, cada día, aunque los medios no hablen de eso, esas son crisis que están pasando debido a la devastación en las naciones del norte de África, pero también en el Medio Oriente y en nuestro caso en Centro y Suramérica. Así que hay mucho dolor en Moab. La nación de Moab está sufriendo esta invasión, estas incursiones destructivas de parte de los asirios, y por supuesto el clamor está subiendo, y a los refugiados, a los que están escapando
no parece estarles yendo mejor, sino que la situación se agrava. Entonces en el verso 1 del capítulo 16, el Señor hace un llamado a la nación de Moab, y es un llamado para que ellos vuelvan sus ojos, que vuelvan su mirada hacia el Señor y hacia el culto del Señor. Pero antes de eso, vemos cómo Jeremías mismo comparte el dolor de esta nación. En el verso 5 de Isaías 15, mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar. Duele el corazón, hermanos amados, ver estas crisis humanitarias que se dan en nuestros tiempos y de las cuales nos enteramos tan de cerca hoy en día. En aquel tiempo el profeta Isaías, que predicaba la palabra del Señor, el Señor le revelaba estas cosas. Él podía traer por la palabra del Señor luz a las personas que estaban pasando por las crisis y los juicios que el Señor estaba permitiendo. Y hoy en día es igual. La palabra del Señor quiere traernos consuelo, quiere traernos orientación. Pero primero hay un llamado aquí en el capítulo 16 a las mismas personas que están padeciendo esta persecución, y es una llamada o un llamado directo a convertirse al Señor, a buscar al Señor. Dice el verso 1, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Es decir, está invitando al pueblo de Moab a que envíe ofrendas, holocaustos para perdón de los pecados a Sión, donde está el lugar de culto del Señor. Recordemos que en este tiempo de crisis, como ya dije también, Judá y Jerusalén estaban involucrados con estas naciones en esa ambivalencia. Servimos a Asiria o buscamos la ayuda de Egipto. También Judá había sufrido mucho. Ya leímos en los primeros capítulos cómo Judá había sufrido mucho estrago, y vamos a leer también más adelante. Pero la ciudad de Jerusalén, el Señor la había preservado sobrenaturalmente, como vamos a ver también en el capítulo 1. En el capítulo 1, al final, nos dice el Señor que esta ciudad de Jerusalén está siendo preservada. Dice la palabra del Señor ahí, permítame, sí, ahí en el verso 8, Isaías 1:8, dice, y queda la hija de Sión, es decir, la ciudad de Jerusalén, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y termina ahí en el verso 9 diciendo el profeta Isaías, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir, Judá, el reino del sur de Israel, ha sido devastado, pero la ciudad de Jerusalén ha quedado, aun cuando sea como una pequeña cabaña donde se guardan las herramientas del campo en medio de una viña, pero ha quedado preservada como un remanente, y aún es un centro donde la gente se puede volver al Señor. Por eso la invitación aquí a Moab, vuelvan. Pero no solo eso, sino un consejo, amados hermanos, un consejo para Jerusalén, para el trato con el necesitado, en este caso con el refugiado. Piense usted en las oportunidades que muchos, gracias al Señor, están teniendo en el frente, en las fronteras con Polonia, en Rumanía. Hay muchos que están atendiendo refugiados, pero también en Grecia, también en México, hermanos. Hay mucha gente que está ayudando a refugiados, y nosotros como iglesia debemos aprender a ser solidarios, porque la palabra nos dice en el verso 3 del capítulo 16, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Hay que ayudarles, hay que tenderles la mano, hay que apoyarles. Dice el verso 4, moren contigo mis desterrados, oh Moab,
y probablemente la palabra oh Moab acá habría que omitirla y simplemente decir moren contigo mis desterrados. Es decir, en este caso en Sión, en Jerusalén, si alguien viene buscando ayuda, dejémoslo morar delante de la presencia del Señor, en la reunión de sus santos, aun cuando sea un extranjero. Y sigue diciendo el verso 4, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Y dice también en el verso 5, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Es decir, amados hermanos, la gente que busca refugio en el Señor debe encontrarlo. En este caso, en la ciudad de David, Jerusalén, pero también Isaías está pensando mucho más allá en Cristo Jesús, que va a ser el que nos va a salvar, que nos va a redimir definitivamente. Hay una esperanza para todas las naciones en ese sentido. Sin embargo, a pesar del llamado del Señor a arrepentirse, a volverse a Él, también para la nación de Moab, mire qué interesante, porque los llamados del Señor a arrepentimiento no son solo para Israel, sino también para las naciones en este caso. Lamentablemente, como en otras ocasiones, incluso en Jerusalén, que Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, también la gente de Moab rechaza la invitación del Señor, y vemos nosotros ahí a partir del verso 6 ese rechazo del Señor. Leemos, por ejemplo, en el verso 6, hemos oído de la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Lamentablemente, amados hermanos, hay mucha gente que aunque esté padeciendo en su orgullo y en su soberbia, no se vuelven al Señor. Y esta lamentablemente era la experiencia del Señor igualmente con el pueblo de Israel, que así comienza el capítulo 1, diciéndole, ¿dónde más te voy a castigar? Ya desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, parece todo una llaga con mayugaduras, porque ya te golpeé por todos lados y ya no encuentro ni dónde golpearte, dice el Señor. Es impresionante esa figura, la puede leer ahí en el capítulo 1, porque la nación, a pesar de los repetidos llamados del Señor, no se vuelven al Señor. Y lamentablemente ese también es el caso aquí de Moab. Ahora hay una esperanza, a pesar del orgullo, a pesar de la, ¿cómo se puede decir?, obstinación de la nación, que como vamos a leer en el resto del capítulo, ustedes lo pueden leer con más detenimiento, pero va a haber hambruna, va a haber escasez, las cosechas del campo no van a ser como antes, así que esto va a producir hambre. La gente no se va a volver al Señor. Y el Señor termina diciendo en el verso 14, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud. Es decir, el dolor no ha hecho sino comenzar. Ese grito, ese lamento que comenzamos leyendo, no ha hecho sino comenzar. Pero mire cómo termina este verso 14 del capítulo 16. Y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Y podemos quizás pensar, hermanos, que el cuadro es triste porque apenas sobreviven unos pocos, pero es exactamente como el Señor hace con Israel. Cuando solo la población de Jerusalén quedan libres de esta devastación del poder internacional de Asiria, como una cabaña, ¿verdad?, en medio del campo, y dice ahí Isaías en el capítulo 1:9, si Jehová no nos hubiese dejado un resto, un remanente, entonces hubiésemos sido como Sodoma y como Gomorra, que fueron completamente raídas de la faz de la tierra.
el hecho de que el Señor también de Moab va a dejar un resto, aunque sea un pequeño resto, hermanos, nos arroja una tremenda esperanza, porque el anhelo del Señor es que las naciones se vuelvan a Él. Y repito en este punto que Ruth, que fue abuela del rey David, era una mujer moabita que el Señor redimió para su pueblo, porque el Señor, hermanos, estaba desde antes llamando a las naciones. Cuando el Señor llama a Abraham, como vimos en el primer resumen, en el Antiguo Testamento, el propósito del Señor es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que el Señor siempre tiene en su corazón el rescatar a las naciones. Así que este resto que queda de Moab, hermanos amados, es un resto de esperanza. Y como en aquel tiempo, el llamado el día de hoy es para que nosotros, queridos hermanos, busquemos refugio en el Señor. Por un lado, si nosotros no somos los que estamos siendo perseguidos, ayudemos a aquel que está huyendo, ayudemos al desterrado, al extranjero que encontramos en nuestro paso, en nuestro camino. El Señor a nosotros nos ha traído a servir a esta nación en Alemania, y también el Señor nos permite ministrar a hermanos de habla hispana que viven acá. También servimos a la iglesia alemana, pero también el Señor nos permite ministrar a otros hermanos de habla hispana, especialmente de Sudamérica, que son extranjeros en estas tierras. Y créanme, hermanos, uno mira unas injusticias duras en estos países ricos, como yo sé muchos de mis colegas en los Estados Unidos que pastorean iglesias de habla hispana, miran el dolor que muchos de nuestros hermanos pasan a causa, por ejemplo, de no tener un estatus legal. Así que por un lado, hermanos, nosotros que quizá tenemos paz, si lo podemos llamar así, tenemos estabilidad y tranquilidad, estamos refugiados, estamos guardados por el Señor, somos llamados a dar cuidado a aquel que lo necesite. Y por otro lado, hermano, si usted mismo está padeciendo las consecuencias de haber sido desterrado, quizás no porque era el sueño de su vida, vivir como extranjero en una nación, sino que circunstancias le orillaron, le obligaron a huir. Hermano amado, yo le quiero animar a buscar refugio en el Señor, porque así como aquí se llama a la nación de Moab para que ofrezca sacrificios en Sión, en el templo de Jehová, en Jerusalén, ahora nos dice la palabra del Señor en el diálogo del Señor Jesús con la samaritana en Juan capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amados hermanos, somos llamados ahí donde estamos a buscar el rostro del Señor. Eso es posible, que usted busque en espíritu y en verdad el auxilio del Señor, que su refugio sea el Señor. Aunque a veces usted no comprenda las situaciones o no sepa cómo salir del enredo en el que está metido al haber quizá huido a una nación extranjera, el Señor le llama para que busque su rostro en espíritu y en verdad, que le adore. Recuerde usted, amado hermano, hermana, que el sacrificio perfecto ya fue dado. Usted no necesita traer un cordero como se le invitaba a Moab. El sacrificio perfecto ya fue dado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos ha abierto paso para que nosotros nos acerquemos en adoración a nuestro grande y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, el templo del Señor está ahí donde usted está, ahí donde hay un creyente que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, que ha recibido al Espíritu Santo de la promesa y se ha convertido en ese templo del Espíritu. Ahí, amado hermano, es el lugar de adoración. Usted ya no tiene que preguntarse como la samaritana dónde adorar, en el templo o en el monte. En cualquier lugar en donde usted esté, hermano, hermana, se puede acercar en oración
en búsqueda del Señor de todo corazón, en pedir auxilio. Mire lo que dice el Salmo 121 y con esto quiero cerrar esta meditación. El Salmo 121 es un salmo para el pueblo de Israel, lo dice muy claramente aquí. Y así muy claramente lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, que nosotros somos el Israel de Dios, el Israel por la fe que hemos creído. Recuerden, va a decir Pablo también en Efesios, que de ambos pueblos, es decir, los israelitas y los no israelitas, el Señor hizo uno, derribando la pared intermedia de enemistad que había allí. Y nos ha reconciliado con Dios como un solo pueblo. Así que podemos leer con toda confianza el Salmo 121 para nosotros como pueblo del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Si usted está en aflicción, si usted está huyendo de la criminalidad, de una guerra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta pregunta, amada hermano, hermana, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta clave, porque muchas veces, como le pasaba a la nación de Israel misma, a Moab también, ellos pensaban los de Egipto, esa nación poderosa, nos puede ayudar en contra de los asirios, pero no querían buscar al Señor. La invitación del Señor estaba ahí. Búsquenme, traigan ofrendas a mi templo, pero ellos no querían buscar al Señor, sino que ellos querían hacer sus propias estrategias de salvación y ponían la mirada en otras naciones. Lamentablemente, Israel y Judá hicieron lo mismo por siglos, confiaron en otras naciones, desde Salomón, que ustedes oyeron, Salomón cuántas esposas tuvo, puras alianzas políticas con otras naciones. Eso no terminó bien, por supuesto. Ya bajo el hijo de Salomón se divide el reino entre el sur, las dos tribus, Judá y Benjamín, y las 10 tribus del norte. Pero hermanos amados, nosotros somos llamados a buscar el rostro del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando dice el salmista aquí, alzaré mis ojos a los montes. Los montes en aquel tiempo antiguo eran como lugares seguros, porque usted no iba a ser visto ahí entre un bosque en la montaña, o los ejércitos iban a tener problemas para tomar su lugar si usted estaba en un monte. Si las ciudades se asentaban en lugares altos. Por cierto, la misma ciudad de Jerusalén era una fortificación inexpugnable que apenas David la conquista. Imagínense, desde que Josué llegó a la tierra de Canaán, Jerusalén no había sido conquistada. Es David como rey el que la conquista, y por eso la ciudad de Jerusalén recibe después el nombre de la ciudad de David. Fue él el que la conquistó porque era un monte inexpugnable. Alzaré mis ojos a los montes. ¿A dónde me voy a esconder? ¿Dónde me voy a refugiar? Como decía un cómico latinoamericano, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede defenderme de esta situación? ¿De dónde vendrá mi socorro? Se pregunta el salmista y se responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esto, amado hermano, quiero dejarle en el corazón, que su confianza esté puesta en el Señor. Le doy un testimonio breve de 2 hermanas que ya pasan de los 80 años y tengo el privilegio de tenerlas aquí conmigo en la iglesia de Gelsenkirchen, en Alemania. La una, cuando esas mujeres eran niñas, cuando la Segunda Guerra Mundial se desató aquí en Europa. Las dos son alemanas. La una nació en territorios de Polonia, que antes eran Prusia, y que siempre estuvieron cambiando de un país a otro, como lo que está pasando ahorita en el lado de Ucrania, que son territorios que históricamente se han movido de una nación a otra. Incluso Prusia tuvo parte de esos territorios actuales ucranianos, pero esta hermana nació ahí en Prusia, siendo de descendencia alemana y de habla alemana, en lo que ahora es
Polonia, territorio de Polonia. Como niñita pequeña, su familia fue retenida en Polonia y sus hermanas adultas y su madre fueron obligadas, porque su padre había muerto ya en la guerra, fueron obligadas a trabajos forzados. Pero ella, como una niñita, se crió bajo esas circunstancias y aún tiene anécdotas muy interesantes que recuerda de cómo el Señor le proveyó hasta de una amiguita ahí en la granja donde su madre y sus hermanas trabajaban forzadamente, una amiguita con la cual ella podía jugar como una niñita a sus 5 o 8 años que ella estuvo ahí. Y Dios la libró de muchos males. Después, con el tiempo, ya como una mujer joven en sus años 20, vino a Alemania y también aquí se pudo formar en una carrera profesional, trabajó, se casó, tuvo sus hijos y ahora es una abuela que ora por sus nietos también y por sus hijos. Es una bendición conocer a una hermana así. La otra hermana también ella, nacida aquí en la ciudad de Essen, también de la iglesia alemana, más de 85 años ya. Ella de pequeña, cuando empezaron los bombardeos en esta zona, sus padres la llevaron hacia el sur de Alemania, a una zona montañosa. Mire, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo importante era llevar a los niños a unas zonas no muy pobladas, y ahí los protegían de los bombardeos. Después, cuando eso se calmó un poco, les volvieron a traer acá, cuando oyeron que los ejércitos aliados estaban entrando desde Holanda hacia Alemania, y esta zona está cerca de la frontera con Holanda, aquí donde nosotros vivimos, en Essen. Entonces ellos comenzaron a marchar hacia el este a pie por, no sé, 10 días de caminata a pie, los niñitos huyendo de la muerte. Por cierto, el papá de ella murió durante esa invasión de los aliados que venían desde Holanda entrando a Alemania. Murió su padre, ella quedó huérfana de padre, pero el Señor también la bendijo y hasta el día de hoy le ha colmado de años, de bienes, de misericordias. Y me gozo de poder llamarla mi hermana en Cristo. A las dos tuve la bendición de verlas el día de ayer. Digo, hoy estoy viernes aquí grabando este mensaje. El día de ayer tuve la bendición de verlas. Una nos visitó, con la otra estuvimos en una célula que hacemos por las noches. Y son hermanas que son un testimonio vivo de la misericordia de Dios, de cómo Dios puede salvar a aquel que busca refugio, a aquel que busca auxilio. Y no me alcanza el tiempo para contarle mi propio testimonio de cómo el Señor me guardó durante la guerra civil de El Salvador en los años 80, que duró 12 años, siendo yo en aquel tiempo un adolescente y un joven. El Señor no solo me preservó la vida, sino me preservó también la salud mental, espiritual, y me sacó de esos ambientes para poder servirle a Él. Dios es grande, Dios es misericordioso, y ahí donde usted está pasando una crisis, ahí donde usted necesite pedir auxilio, puede buscar su rostro. Por cierto, la palabra crisis viene del griego, que también la usamos para hablar del juicio. Los juicios de Dios se manifiestan en crisis en nuestros tiempos. Y si nosotros no aprendemos a buscar a Dios en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros dolores, entonces no vamos a poder recibir la salvación, el crecimiento, el desarrollo espiritual que el Señor está esperando que nosotros experimentemos. Así que busquemos al Señor de todo corazón. Si usted mismo, hermano, hermana, está pasando por una situación de crisis, busque auxilio en el Señor. Él está cercano para escuchar su oración. Si no es el caso y usted tiene una tranquilidad en algún sentido, usted quizá tiene sí la oportunidad de ayudar a otros que están en crisis. Por cierto, el domingo en una semana estaremos reuniendo una ofrenda acá en nuestra iglesia para la gente que está en necesidad en Ucrania en este momento especialmente, y son cosas que nosotros podemos hacer.
Ya empezaron a llegar refugiados de Ucrania, aquí a Alemania también, se habla ya de unos 8,000 refugiados, quizá 10,000 hasta el día de ayer, y van a seguir viniendo más. Va a haber oportunidad para que nosotros también, sin duda, apoyemos de manera más directa a esta gente que está huyendo. Pero piense a aquellos hermanos inmigrantes que han venido, en el caso de los que están en Estados Unidos de Sudamérica, ustedes mismos quizá pasaron por esa experiencia y busquen la oportunidad de apoyar, de ayudar, de ser sombra en medio del sol, como dice la palabra del Señor, y ayudar sobre todo a esta gente a que busquen al Señor, que se den cuenta que hay un Dios que está por ellos, que puede velar por ellos, que les puede ser refugio y sombra, no solo en esta crisis de esta vida, sino eternamente. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, Señor, hasta partir el alma y discierne las intenciones de nuestro corazón. Gracias por el profeta Isaías, que se dejó usar en su tiempo y nos dejó por escrito estas profecías tan impresionantes que cuando las leemos pareciera que estuviéramos leyendo el periódico o viendo el noticiero de esta semana, Señor, por las crisis que este mundo vive. Ayúdanos, Señor, a anunciar que en Cristo Jesús hay un refugio eterno, y ayúdanos a nosotros mismos a refugiar a aquellos que están buscando socorro, si tú nos permites ayudarles de alguna manera práctica. Que no cerremos nuestros corazones, que nuestros corazones estén abiertos para ayudar. Y si un día nosotros mismos tendríamos que huir por nuestra vida, por nuestro cuidado, que sobre todo busquemos refugio en ti, que haya paz en nuestros corazones, que tú, Señor, eres refugio para el necesitado, para el perseguido, para el que está viviendo injusticia, Señor. Tú eres juez justo, tú eres abogado, tú eres defensor, eres escudo, Señor, alrededor nuestro. Eres como una torre fuerte que nos proteges de todo mal, de todo peligro, de los cuales peligros, Señor, a veces nosotros nos sentimos impotentes y pensamos, ¿cómo me voy a salvar de esta? Pero tú eres Dios Todopoderoso y estás con nosotros y te manifiestas, Señor, a favor de las viudas, a favor de los huérfanos, a favor de los necesitados, a favor de aquellos que se sienten solos y debilitados. Envía tus ángeles, Señor, alrededor de aquel que nada más te necesita, y hazle ver tu poder, tu gracia, tu misericordia para salvar en la hora de la prueba, en la hora más difícil. Gracias, amado Padre, por ser un Dios tan maravilloso, por estar presente en todo lugar y estar cercano a los que te invocamos de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y la paz del Señor vaya con ustedes, ese Dios que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén.